Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, veo que hay varios conectados y vamos a guardar unos minutitos para que se termine de conectar la gente y luego arrancamos. Probablemente 6:05 ya iniciemos. Hola, hola, a los que fueron conectándose hace poquito. Ahora arrancamos en breve. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. En honor al tiempo y los que ya están conectados, vamos a arrancar. Este sería nuestro quinto seminario del año para CADIM, seminarios online que hacemos sobre educación financiera. Para quienes no nos conocen y por primera vez escuchan qué es CADIM, nosotros somos una casa de bolsa, sí, que estamos hace 20 años en el mercado. Nosotros ofrecemos asesoramiento financiero para lo que es inversiones en el mercado de valores. Hoy esta charla nos va a estar preparando Matías Velázquez, quien es nuestro Commercial Manager, y nos va a hablar de las inversiones en dólares en el mercado de valores. Antes de darle la palabra, les voy a dar algunas indicaciones para que entiendan mejor cómo es el formato de la charla. Mati va a empezar a presentar
una vez que da toda su presentación, vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas, en donde a través del chat ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran y él va a ir respondiendo por orden. Entonces, si por ahí se preguntaban el tema del micrófono, la cámara, solamente por chat vamos a hacer la interacción, si les parece. Ahora sí, Mati, Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. tu Buenas tardes a micrófono. todos. Ahí ya arranqué luego mal, bueno, está prendido mi micrófono, pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ara, por la presentación. Así como comentó Ara, estamos en un ciclo de charlas que esta es la quinta, tengo entendido. Y bueno, nuestra idea en CADIEM siempre es fomentar lo que es la educación financiera, hablarles sobre temas diversos que, bueno, escuchamos mucho en el día a día, pero la idea es que conozcan a mayor profundidad cada uno de estos temas. Hoy me toca a mí hablar de inversiones en dólares en el mercado de valores. Realmente cuando me dieron este tema, cuando me dijeron, Matías, vos vas a hacer esto para vos, yo dije, hijo, ¿cómo voy a hacer para hacer algo que puede sonar medio complejo, explicarle de una forma relativamente sencilla? Así que, bueno, a diferencia de charlas anteriores, donde vimos mucha teoría, vimos pocos temas prácticos, la idea de hoy es mostrarle números, mostrarle casos prácticos sobre algunas situaciones de inversión en dólares, como para que se le quede un poco más plasmado el tema. Y bueno, de ahí, si es que por ahí tienen alguna duda, consulta adicional, obviamente, así como comentó Ara, al final de la presentación vamos a poder responder todas e inclusive después agendar algún asesoramiento en caso que se encuentren interesados. La idea es hacerlo simple. Si sale bien, me pueden felicitar. Si sale mal, felicíteme igual, dígame que salió bien. No, mentira, pero bueno, hablando ya un poco más en serio, es un tema muy recurrente. Yo me presento un poco, estoy como Commercial Manager en CADIEM, pero dentro de CADIEM estoy hace más de 10 años, entre idas y venidas. Tuve un año que estuve fuera del país, por eso tuve que salir y bueno, al volver volví a CADIEM. Y en estos 10 años hay dos preguntas que me hacen siempre, o sea, son las dos preguntas más recurrentes. La primera es, ¿cómo puedo invertir en algo que me dé tasa alta y riesgo bajo? Eso ya le digo de entrada, eso no existe. De alguna que otra vez se puede encontrar una oportunidad en el mercado, pero si alguien le ofrece algo sin riesgo o con un riesgo muy bajo y una tasa muy alta, es porque hay algo que está medio raro. Y lo segundo, que hoy por hoy es lo que más me consultan, es ¿qué me conviene más? ¿Invertir en guaraníes o invertir en dólares? Y esa es la pregunta que yo en este seminario voy a intentar responder. Y si queda alguna duda o consulta, más que abierto para que me consulten. Pero bueno, arrancando, vemos qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, ¿verdad? Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta como para ir a una reunión de asesoramiento y bueno, hay varias cosas que tengo que analizar. Primeramente, ¿cuál es mi perfil del inversionista? O sea, yo tengo que saber, cuando me voy a un asesoramiento, tengo que saber qué tipo de perfil yo tengo. Ese perfil va mucho de la mano con el riesgo. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo arriesgar mi capital? Porque tienen que saber que cada inversión tiene cierto riesgo. Hay inversiones más riesgosas, inversiones menos riesgosas, pero cada inversión tiene su riesgo. Entonces, es muy importante que yo me conozca a mí mismo y sepa, bueno, cuál es mi perfil del inversionista. Dentro de eso me va a preguntar el asesor, bueno, ¿en qué instrumento voy a invertir? O sea, ¿dónde yo creo que debería invertir de acuerdo siempre a mi perfil de aversión al riesgo? Entonces hay diferentes instrumentos, están los certificados de depósito de ahorro, los bonos, las acciones, los fondos mutuos, los fondos de inversión. Entonces siempre tengo que tener un asesoramiento adecuado para saber, bueno, en este instrumento me conviene invertir. ¿A qué plazo? Porque dependiendo del objetivo, yo tengo que saber, bueno, yo este capital que tengo para invertir, yo sé que voy a tener que usarlo en un año, en 2 años, en 3 años, o capaz es algo que ya me sobra y quiero tener como colchón y puedo invertir a largo plazo. Entonces es muy importante a la hora de invertir, saber, bueno, a qué plazo yo puedo realizar este tipo de inversión. ¿Cuál es mi objetivo? Que va muy atado, digamos, a la pregunta anterior, es, bueno, si yo quiero invertir este capital a corto plazo porque sé que voy a necesitar para un viaje que tengo que hacer en 2 meses. O si es un capital que ahorré toda mi vida, que no tengo que pensar usar, entonces puedo invertir a un plazo de 10 años. Entonces, el objetivo de inversión es muy importante para saber, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi dinero? Definir si quiero rentabilidad, si quiero liquidez, porque la rentabilidad, como le había dicho, va muy asociada también al riesgo, ¿verdad? Cuanto mayor sea el riesgo, mayor va a ser la rentabilidad. Y la liquidez también es muy importante para saber, bueno, yo si hoy invierto,
no es necesario que yo espere la finalización de ese título o que ese título venza para hacer líquido mi capital, sino que yo puedo salir a vender o a negociar en un mercado que se llama el mercado secundario y ahí recupero el capital invertido. Entonces, hay títulos que tienen una mayor liquidez, o sea que es mucho más fácil hacer efectivo el dinero, y otros que tienen una menor liquidez que va a costar un poco más efectivizar. Entonces, tengo que tener en cuenta, bueno, si quiero rentabilidad, si quiero liquidez y qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Eso es muy importante, como vimos en la primera pregunta, ¿cuál es mi perfil del inversionista? Es bueno, si yo estoy dispuesto a asumir un riesgo alto, tiene que ser compensado con una rentabilidad alta, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo que ser siempre consciente y tengo que estar bien asesorado para saber dónde voy a invertir. Y a lo que nos trae hoy y todo este seminario es en qué moneda invertir. Como le había dicho, una de las preguntas más recurrentes en estos 10 años que estoy trabajando en esto es, bueno, ¿me conviene invertir en guaraníes o dólares? Y es ahí la pregunta, y eso es lo que vamos a tocar durante esta media hora de charla. Entonces, yendo un poquitito a las consideraciones que yo tengo que tener en cuenta al momento de tomar esta decisión. Primeramente, la estabilidad de la moneda. El guaraní, para que tengan en cuenta a nivel regional, es una moneda muy estable, a diferencia del peso argentino, el real. Es una moneda muy estable, pero que contra el dólar tenemos que entender que se va depreciando a lo largo de los años. Eso es algo que vamos a tocar en mayor profundidad dentro de unos minutos, pero hay que entender que el dólar es una moneda muy fuerte a nivel mundial, que obviamente se va a ir siempre apreciando frente al guaraní, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre la estabilidad de la moneda, que a corto plazo capaz no se nota mucho no se siente mucho el impacto, pero a largo plazo siempre va a tener un impacto más importante. El riesgo del tipo de cambio, por ejemplo, yo hoy tengo guaraníes y sé que voy a necesitar dólares dentro de un año, o dentro de 2 años, o dentro de cierto tiempo. Entonces, si yo no quiero asumir ese riesgo del tipo de cambio, ya debería empezar a invertir o a realizar o a tener mi colchón también en dólares. Entonces, para evitar ese riesgo de tipo de cambio, es bueno también tener siempre una parte de las inversiones de una persona tener en dólares. El rendimiento acá vuelvo otra vez a mi historia dentro de Cadien. Yo cuando entré hace 10 años, la diferencia de rendimiento entre guaraníes y dólares era más del doble. O sea, yo antes, en el año 2013, podía encontrar inversiones o bonos de muy buenas empresas de banco de primer nivel al 18% en guaraníes y al 8-9% en dólares. Entonces, la diferencia de rendimiento era bastante interesante, ¿verdad? Con los años y también porque el guaraní es una moneda bastante estable también, esa brecha se fue acortando. Entonces, hoy la diferencia ya no es más el doble. Hoy estamos hablando de un rendimiento en guaraníes, por ejemplo, en bonos, que son títulos que se negocian mucho en la bolsa. Estamos hablando de un rendimiento del 10% y en dólares estamos hablando del 6-7%, ¿verdad? Entonces, siempre el rendimiento en guaraníes va a ser mayor al de dólares, obviamente, pero esa brecha ya se fue acortando. La liquidez también es un tema muy importante a tener en cuenta, porque en el mercado local, para inversiones acá en Paraguay, la liquidez en guaraníes es mayor a la liquidez en dólares. Eso no le voy a mentir, es algo que hoy por hoy, digamos, tenemos muchos inversionistas que invierten en guaraníes, entonces como que siempre están buscando títulos interesantes en guaraníes, y dólares a nivel local la liquidez es un poco menor. Ahora, si yo quiero invertir en dólares, a nivel internacional, obviamente el dólar es la moneda que tiene mayor liquidez, ¿verdad? Entonces depende mucho de dónde invirtamos para saber cuál moneda tiene una mayor liquidez. En el ámbito local, obviamente, para inversiones locales, los guaraníes tienen una mayor liquidez, pero si yo tengo inversiones afuera, obviamente el dólar es la moneda con mayor liquidez. Diversificación. Esto es un punto para mí, uno de los más importantes a la hora de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque el guaraní o inversiones en guaraníes está muy limitada porque podemos invertir solamente en Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos clientes que de repente me dicen, Matías, yo quiero invertir en esto, tengo tanto guaraní, quiero invertir. Yo le paso opciones, pero esas opciones ya tiene dentro de su cartera. Entonces, es como que en Paraguay no tenemos todavía tantos emisores en bolsa o tantas entidades donde podamos invertir, que una persona que tenga un capital importante ya tiene en todos esos lugares, y la única manera de seguir invirtiendo es invirtiendo en los mismos lugares. Ahora, para inversiones en dólares, nosotros podemos invertir
en cualquier parte del mundo, en diferentes fondos del mundo, en diferentes bonos del mundo. Entonces es como que es prácticamente ilimitada la opción que tenemos de inversión en dólares. Entonces, eso nos pasa mucho acá dentro de Cadiem. Tenemos clientes que ya tienen prácticamente en todas las entidades en guaraníes colocadas y tienen que empezar a sacar sus inversiones afuera porque para tener una mayor diversificación tienen que tener más opciones. Entonces, la diversificación es muy importante también dentro del rubro. Y a mí lo que más me gusta y lo que si me preguntan ahora a la mitad del seminario o al comienzo del seminario ya le voy a dar mi conclusión final. Para mí, la mejor estrategia de inversión es una inversión combinada o una inversión mixta, que es tener una parte en guaraníes, tener una parte en dólares. Ahora, esa parte en cada una de las monedas va a depender mucho de la persona o del cliente o de la empresa, persona física o empresa. Yo, Matías, soy una persona que vivo en Paraguay. Mi sueldo o mis ganancias son todas en guaraníes, mis gastos son en guaraníes. Entonces, yo voy a estar obviamente incentivado o la lógica me dice que yo tengo que invertir gran parte de mi patrimonio, de mi capital en guaraníes. Ahora, yo tengo planes a futuro. Yo tengo planes a futuro, yo tengo un viaje que hacer, yo tengo la compra de vehículos o de inmuebles también normalmente se hacen o son más beneficiosos en dólares. Entonces yo sé que voy a tener también algunos gastos en dólares y si yo quiero asegurar, digamos, que el dólar o que el tipo de cambio no me afecte en el futuro, ya me conviene empezar a ahorrar en dólares. Entonces, para una persona que tiene toda su vida dentro de Paraguay, sus ingresos son en guaraníes, sus gastos son en guaraníes, es bueno que gran parte de su patrimonio esté en guaraníes. Pero es siempre importante tener un colchón en dólares. Para este tipo de casos nosotros recomendamos hacer un 70-30, un 75-25, 75 en moneda local y 25 en moneda en dólares, ¿verdad? Ahora, tenemos muchos casos de empresas que son importadoras, por ejemplo, que tienen muchos gastos en dólares y se tienen que asegurar, o sea, no pueden, digamos, arriesgar con el tipo de cambio y a ese tipo de empresas sí le conviene tener gran parte de su patrimonio o de sus inversiones en dólares para cubrirse ante ese tipo ante los tipos de cambio, ¿verdad? Vamos a tener después una charla totalmente aparte porque es tocando otros temas de cómo podemos cubrirnos ante variaciones o fluctuaciones del dólar, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el tema de inversiones. Hasta acá, si tienen alguna duda, consulta, ahora avísame si hay algo en el chat. Entonces, como para hacer un primer corte, ¿verdad? Para ver, para ver datos estadísticos de, bueno, está bien, ¿cuánto es, cuánto es mi riesgo de tipo de cambio? ¿Cuánto se fue apreciando el dólar frente al guaraní? Porque, como le había comentado, el guaraní es una moneda muy estable, pero que se deprecia siempre ante una moneda muy fuerte como el dólar, ¿verdad? Entonces, si tenemos en cuenta los últimos voy a usar acá mi láser. Si tenemos en cuenta los últimos 5 años, está mirando de hoy, 5 años atrás, el dólar se apreció 5% anual. Entonces, todos los años es como que el dólar se va apreciando 5%. Desde la meta de inflación de Estados Unidos del 2011, también se apreció un valor similar que es el del 5% anual. Ahora, yendo 10 años atrás, el dólar se va apreciando 5,62. Ahí ya sube un poco lo que fue la apreciación del dólar. Si miramos en el año desde el 2014 hasta el 2024, todos los años se fue apreciando 5,6%. Pero si miramos 15 años atrás, vemos que el dólar se apreció 3,9% nomás. ¿Y por qué es eso? Es porque hace 15 años el dólar estaba alto, después fue bajando y después vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, depende mucho del rango de tiempo que usemos para calcular. Vamos viendo cuánto se fue apreciando el dólar frente al guaraní. Todos estos números, estos valores que estamos hablando son valores porcentuales anuales. No es que se apreció solamente 3,9 teniendo en cuenta el 2015, perdón, hace 15 años y al 2023, sino que año a año se fue apreciando 3,9%. Entonces, esa fue la apreciación del dólar. Y acá tenemos un gráfico que a mí me gusta mucho ver porque vemos cuáles son los picos o cuándo se dan los picos de apreciación del dólar frente al guaraní. Y si nos fijamos, en todos los picos hay alguna crisis. Entonces, en el año entre el 2002 y 2003 tuvimos la crisis argentina, el corralito en Argentina, la crisis bancaria en Paraguay, después obviamente la crisis financiera mundial del año 2008 cuando cayeron todos los bancos de Estados Unidos, el sistema financiero de Estados Unidos colapsó totalmente. Después, entre el año 2015 y el año 2016-17 también hubo una caída de los commodities. Y en el año, obviamente, saben, entre el 2020 y 2022 estuvo la pandemia COVID, ¿verdad? Entonces, ustedes ven como que todos o en cada crisis
el dólar se aprecia. ¿Y por qué es eso? La explicación es súper simple. Es porque la gente se refugia en una moneda fuerte y el dólar es una de las monedas más fuertes a nivel mundial. Entonces, eh, hay tiempo de crisis, hay tiempo de incertidumbre. Nosotros le tenemos, el ser humano de por sí le tiene mucho miedo a la incertidumbre, entonces dice, no, yo no voy a arriesgar nada, yo me voy a refugiar en una moneda fuerte como es el dólar. ¿Y por qué también? Por el tema de la liquidez. Entonces, inversiones en dólares, como yo le había explicado, en el mercado mundial, no Paraguay, sino que en el mercado global, las inversiones en dólares tienen una liquidez altísima, porque la gente obviamente se refugia en dólares, le gusta tener inversión en dólares, entonces es como que yo voy a tener, si se me viene una crisis, yo voy a tener inversiones en algo que yo pueda hacer efectivo de manera rápida en caso que pase algo, si me quedo sin trabajo, si tengo algún tipo de inconveniente de salud, todo eso. Entonces, por eso es importante refugiarse en una moneda fuerte y por eso es que los picos de apreciación del dólar se dan cuando hay alguna crisis en el mundo. Entonces, esto es muy importante entender y es una de las razones por la cual también es muy interesante tener invertido algo en moneda extranjera. Yendo a lo que es la evolución del tipo de cambio, acá quisimos poner también un gráfico que muestra lo que fue la evolución del tipo de cambio desde el año 2000, todo este siglo, ahora del año 2000 hasta el año 2023. Imagínense o pónganse ahora en un lugar que yo les diga, imagínense comprar un dólar a 3.500 guaraníes, como podíamos comprar en el año 2000. Para mí es un sueño poder comprar a ese tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo se fue apreciando durante el tema de la crisis acá, el corralito de Argentina, crisis financiera acá en Paraguay, y después es como que empieza a caer otra vez el tipo de cambio. Entonces, si se acuerdan del gráfico anterior acerca de la apreciación del dólar en un rango de tiempo, vemos como acá, entre el año 2003 y el año 2006, 2005-2006, el dólar estaba alto. Entonces, por eso es que si tomamos en cuenta los últimos 15 años, el dólar se apreciaba 3,9%. Ahora, después el dólar fue bajando, tuvo su pico en el año 2011 y después, frente al guaraní, tuvimos una subida importante que el año pasado cerramos con un promedio de 7.250 aproximadamente. Entonces, es una moneda que se va apreciando y vamos a ver un caso práctico. Esta para mí es una de las láminas eh, más importantes de la presentación. Discúlpeme, acá tenemos, ahí está. Que es un caso muy práctico y muy simple de entender de cómo le convenía a una persona, a una empresa, invertir en el año 2019 en dólares y no en guaraníes, por más que el rendimiento en guaraníes sea mucho mayor. Acá sí quiero que me interrumpan porque quiero que quede súper claro, así que ahora ahí atenta por si haya preguntas en el chat, que quiero que quede súper claro este gráfico porque esto es, digamos, la gráfica o son los datos que muestran por qué realmente convenía en este caso invertir en dólares. Todo lo que nosotros le mostremos acá, esto también quiero aclarar, son en base a datos pasados. Y como nosotros siempre decimos en temas de fondos mutuos, es eso, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Entonces, esto es como que estamos haciendo una autopsia de todo lo que pasó en años anteriores, como para ver, bueno, si hacía esto en ese momento, capaz me convenía, pero hoy tenemos que calcular, bueno, hoy me conviene o no hacer, ¿verdad? En el año 2019, al comienzo del 2019, el dólar estaba en 5.554 guaraníes. Entonces, esto es un caso de una empresa o una persona que tenía 1 millón de dólares y tenía que decidir si invertía en guaraníes o en dólares. El caso desarrollamos de la siguiente manera. Año 2019, el primer día del año 2019, cambiamos 1 millón de dólares a 5.954, que me da 5.954.000 millones. El rendimiento que tomamos en cada uno de los años es el rendimiento promedio de CDA de bancos mayores a un año. Entonces es como que al comienzo del año 2019 hice una inversión a un año y me dio un rendimiento y ese mismo saldo a fin de año fui reinvirtiendo todos los años hasta el año 2023. Entonces en el año 2019 yo empecé con 5.954 millones, terminé el año con 6.430 millones aproximadamente. Ese mismo saldo yo vuelvo a invertir al rendimiento de ese año y me da el saldo a fin de año, así sucesivamente. Entonces, en el año 2023, que es el quinto año, yo arranco con casi 8.000 millones y cierro el año con 8.650 millones. Entonces, recalculando para esta inversión en guaraníes, yo inicié una inversión con 5.960 millones
y terminé con 8.650 millones. Lindo monto, linda ganancia, hermoso, ojalá no hubiese pasado todo, ¿verdad? Pero eso nos dio una rentabilidad anual del 9,05% aproximadamente. O sea, este 9,05 es todo lo que me generó este capital inicial. Fíjense en los rendimientos. El rendimiento del primer año, 7,97, el rendimiento del segundo año, 6,13, después 6,54, después casi 10% y 8,22%. Acuérdense bien de estos rendimientos, porque si comparamos contra los dólares, fíjense, haciendo el mismo ejercicio en dólares. Empiezo el año 2019 con 1 millón de dólares. El 1 de enero del 2019 yo invierto 1 millón de dólares al rendimiento de la tasa promedio CDA en ese año, ¿verdad? Que era 4,11. Yo cierro ese primer año con 1.041.000 dólares. Ese mismo saldo yo reinvierto en el segundo año al 3,61 porque ahí la tasa en dólares baja y tengo 1.080.000 dólares a fin de año. Así sucesivamente hasta que arranco el año 2023, el quinto año, con 1.175.000 dólares y eso me trabajó durante todo el año y cierro el quinto año con 1.250.000 dólares aproximadamente. Entonces, si vemos en guaraníes, era 5.955 millones y cerramos con 8.650 millones. Si vemos los dólares, arrancamos con 1 millón de dólares y cerramos el año con 1.245.000 dólares aproximadamente. Si ese monto al final del quinto año nosotros multiplicamos por el tipo de cambio en ese momento, nosotros vemos que en guaraníes íbamos a tener 9.105 millones aproximadamente, que nos daría un rendimiento anual del 10,58%. Entonces, fíjense lo loco que es el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Y cómo puede afectar la apreciación del dólar o la depreciación del guaraní, depende cómo quieran llamarle, ¿verdad? Entonces, en guaraníes los rendimientos son mucho mayores en este lapso de tiempo, muchísimo mayores, inclusive prácticamente el doble si nos fijamos el rendimiento en guaraníes y en dólares. Pero ¿qué pasa? El dólar se va apreciando todos los años. Entonces, si tomamos en cuenta lo invertido en el primer momento, el 1 de enero del 2019, y vemos cuántos guaraníes tenemos en ambos casos al finalizar el 2023, vemos que en dólares, o sea, si hacíamos la inversión en dólares y cambiamos a guaraní en el último año, la rentabilidad es mayor. Todo es por el arte o la magia del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, es para tener en cuenta. Yo cuando inicié en esto, en este negocio, eh, yo dije, no tiene sentido invertir en dólares. O sea, las tasas guaraníes son mucho mayores, todo. Yo no tenía en mi cabeza o en mi mente el tema de, hijo, se está depreciando el guaraní contra el dólar. Por más que sea una moneda súper estable, todo no se deprecia tanto como en otros lugares, pero se va depreciando. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, principalmente para las inversiones a largo plazo, eh, que la inversión en dólar suele ser más rentable. Entonces, con que se queden con ese concepto en esta charla, yo ya me voy más que feliz y contento. Igual hay muchas otras cosas que vamos a tocar ahora, pero este es el punto principal. No se fijen siempre en las tasas, porque las tasas en dólares van a ser menores. Hay que tener en cuenta siempre el tipo de cambio. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar. Eso, como yo siempre digo, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y vos cuánto decís gastar el tipo de cambio? Y yo le puedo decir lo que yo estimo, pero yo no soy un futurólogo. eh, Inclusive el Banco Central ahora le va a mostrar dónde pueden ver, digamos, el tema las proyecciones de tipo de cambio del Banco Central y todo. Inclusive el Banco Central se equivoca, ¿verdad? O sea, no siempre va acorde a lo que ellos proyectan. Entonces, hay que tener en cuenta que nunca vamos a poder adivinar cuánto va a estar el tipo de cambio y no hay nadie en el mundo que haga eso. Entonces siempre va a ser una proyección o una lotería inclusive. A mí no me gusta mucho especular con el tema del tipo de cambio, entonces es como que yo soy un poco más conservador, pero a lo que voy es no crean siempre en de repente lo que dice todo el mundo y no tomen como algo fijo porque el tema del tipo de cambio es algo muy, muy especulativo. Esto es un caso de una proyección de inversión pasada, una simulación de inversión pasada. Es algo que pasó en el 2019 y nuestro ejemplo queda hasta el 2023. Ahora, como un segundo caso práctico, yo les quiero mostrar sobre inversiones que podemos hacer ahora. O sea, de que vamos a ver, bueno, si hago mi inversión ahora, ¿me conviene más invertir en guaraníes o dólares? Yo hoy no les voy a decir te conviene más invertir en guaraníes o hoy no te voy a decir más te conviene invertir en dólares porque va a depender mucho.
de algo que yo no puedo controlar, que es el tipo de cambio. Nosotros tenemos ya el histórico tipo de cambio, ya vieron, el dólar se fue apreciando en promedio 5% anual, salvo el lapso de 15 años que se apreció un poco menos, 3,9, pero en promedio se va apreciando 5% anual en los últimos tiempos. Entonces, eso es algo pasado que no podemos asegurar para el futuro. Acá yo quiero hacer un ejercicio práctico, después vamos a hablar un poco más de los instrumentos, pero por ejemplo, si viene una empresa y me dice, yo voy a comprar mercadería, esa mercadería ya está comprometida, ese pago ya está comprometido, pero ese pago yo tengo que hacer en 6 meses recién cuando me llegue la mercadería. Y a mí me costó $500.000. O sea, la mercadería me sale $500.000. ¿Me conviene más tener en un fondo mutuo, en un fondo, en guaraníes o en dólares? Fíjense que como siempre, las tasas en dólares siempre van a ser menores que las tasas en guaraníes. Entonces la tasa en dólares está en más o menos 3,75 y la tasa en guaraníes está en 6%. Esos son los rendimientos promedio, digamos, de los fondos mutuos. Esto es un plazo de 6 meses, que son 180 días. Entonces, si yo invirtiese los $500.000 en dólares a un plazo de 180 días, me va a generar $9.300 aproximadamente. Entonces, al finalizar esos 180 días o los 6 meses, voy a tener $509.000, perdón, $509.000. Ahora, si yo cambiase estos $500.000 a guaraníes, voy a tener 3.700 millones de guaraníes, a un tipo de cambio actual aproximado, hoy está un poco más alto, pero bueno, tomemos en cuenta 7.450. Si yo cambiase los $500.000 a guaraníes, voy a tener 3.700 millones. Invertido a una tasa del 6% aproximadamente, a un plazo de 180 días en un fondo mutuo que trabaja con interés compuesto, me va a generar 111 millones aproximadamente. Entonces, al finalizar ese plazo de 180 días, voy a tener 3.811 millones. Ahora, si se fijan acá en la gráfica, se ve mi láser, ¿verdad? Se ve el láser. Ok. Eh, si se fijan acá en la gráfica, hay algo que se llama TC equilibrio, que yo nomás le llamo tipo de cambio de equilibrio, que es 7.533. ¿Qué significa este 7.533? Significa que si el tipo de cambio en 6 meses está en 7.533, a mí me da igual invertir en guaraníes o dólares. ¿Se entiende, verdad? O sea, el tipo de cambio de equilibrio. ¿Y cómo yo llego a este monto? Si quieren hacer un caso práctico ahí, después podemos ver si les puedo enviar inclusive los archivos. Es simplemente haciendo la simulación de inversión en dólares y en guaraníes y dividiendo 3.811 millones dividido 509.332. Y eso me da el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, eso quiere decir, si yo llegase estamos en junio, si yo llegase a diciembre y el tipo de cambio está en a mí me da igual invertir en guaraníes o dólares. Ahora, si el tipo de cambio es superior, si estamos en 7.600, 7.700, me iba a convenir más invertir en dólares. Y si está por debajo de me iba a convenir más invertir en guaraníes. Esto no es un cálculo 100% exacto, si hay algún economista o algo dentro de la charla, ¿verdad? No es algo 100% exacto, pero te da ya un parámetro de más o menos en cuánto debería estar el tipo de cambio para que te dé igual, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la información o empiezo a ver proyecciones fiables, ¿verdad? Siempre fiable, hay que buscar páginas fiables como la LSP y algunas otras entidades. Si yo empiezo a ver proyecciones que me dicen el dólar va a estar en 7.700 a fin de año, yo sé que a mí me conviene más invertir en dólares. Pero si yo veo que el dólar va a bajar a fin de año, va a entrar mucho dólar a Paraguay, todo va a bajar a fin de año, a mí me va a convenir más invertir en guaraníes. Entonces, esto es un cálculo que uno puede hacer para tomar la decisión, bueno, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Me conviene más invertir en guaraníes o en dólares dependiendo de cómo le vemos al mercado en el futuro, ¿verdad? Esto es una inversión a corto plazo en fondos mutuos. Si vamos a una inversión a largo plazo, por ejemplo, una inversión en bonos, como ya le había explicado, los bonos en dólares más o menos están al cerca del 7% y bueno, están al 10%. Si vamos a una inversión a 3 años, que son 1.095, 1.096 días, una inversión de $100.000 a esta tasa y a este plazo me va a dar $21.000. Entonces, el saldo final en los 3 años, yo que empecé con $100.000, voy a tener $121.000. Yendo al caso en guaraníes, son 745 millones, o sea, $100.000 son 745 millones, invertidos al 10% a un plazo de 3 años, me va a dar 225 millones. Entonces, sumado estos 745 millones, voy a tener un total de 970 millones prácticamente, ¿verdad?
Entonces, si vamos al ejercicio de dividir otra vez este por dividido este, voy a tener un tipo de cambio aproximado de 8.000 guaraníes. Esto quiere decir, si dentro de 3 años, en el 2027, el tipo de cambio está en 8.000 guaraníes, me convenía, o sea, me daba igual invertir en guaraníes o dólares. Si está por encima, iba a ser mejor invertir en dólares, y si está por debajo en ese momento, iba a ser mejor invertir en guaraníes. Les vuelvo a decir, esto es algo muy referencial, no es algo 100% exacto, pero sí que te da una pauta. Ahora, en estos dos casos, acá no les puse en la diapositiva, pero les comento, en estos dos casos, eh, del 7.450 al 8.000, el dólar es como que el dólar se fue apreciando 2,5% por año. Y en este mismo caso también solamente queda un plazo de 6 meses, entonces no, acá no afecta mucho. Por eso le dije, a corto plazo, eh, eh, hay veces que va a convenir en guaraníes, hay veces que en dólares, pero a largo plazo, en la mayoría de los casos, las inversiones en dólares suelen ser más rentables. Largo plazo, y me estoy refiriendo 4, 5 años, inclusive a 10 años, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos en cuenta que el dólar se va, si pasa esto, para que lleguemos al tipo de cambio de equilibrio, el dólar se debería apreciar 2,5% por año. Cuando nosotros vimos que en los últimos 5 años se apreció 5%, en los últimos 10 años se apreció 5%, en los últimos 15 años se apreció 3,8, 3,9%, entonces es como que me da la pauta, che, capaz en serio, hoy, si quiero invertir a largo plazo, me conviene invertir en dólares. Hasta acá está todo claro. Creo que yo no puedo hablar, ¿verdad? O sea, solamente pueden escribir. Pueden hablar. Mejor, porque vamos a pasar a otro tema y quiero que esta parte quiero dejar súper, súper clara. No, dictame nomás, pues yo no puedo entrar acá. Perdón, antes de cerrar este tema, ahora le prometí que le iba a mostrar dónde vemos, dónde vemos las proyecciones tipo cambio del BCP. Ahí dejé de compartir. Compartir ventana. ¿Se ve mi pantalla? Ok, súper. Bueno, para ver más o menos cómo el Banco Central proyecta el tipo de cambio, le voy a mostrar acá una pequeña parte de su página, que es, entran al Banco Central de Paraguay, pongo nombre completo, porque si pongo BCP me puede salir Baila Conmigo Paraguay, va a ser un desastre. Entro al Banco Central del Paraguay, vemos, está la página, nos vamos a estadísticas económicas, análisis coyuntural, y hay una parte que se llama encuesta de expectativas variables económicas, o EVE. Háganle fotos si quieren ahora, voy a dejar un ratito ahí. Eh, pero bueno, entramos a esta encuesta, a esta parte, donde vemos la encuesta acá, encuesta de expectativas variables económicas. Están de todos los meses, de todos los años. O sea, el Banco Central tiene un muy lindo y muy buen registro, ¿verdad? Nos vamos a presentación, va a haber una descarga. Y acá está. ¿Se ve la descarga ahora? Sí. Ok. Esta es una, digamos, una encuesta que hace el Banco Central. Acá dice luego, la encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos que incluyen a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casa de bolsa como nosotros, empresa consultora, analistas independientes, organizaciones económicas, universidades. En teoría, son las entidades más importantes del sistema económico y financiero de Paraguay. Entonces, son lo que mayor información tenemos, es lo que tenemos una visión, sabemos todo lo que pasó, y proyectamos todo lo que va a pasar. Entonces, como que esta es la información más fiable que yo les diría que pueden, donde pueden revisar, ¿verdad? Y acá se habla de todo, no se habla solamente de tipo de cambio, por eso les va a servir mucho para otras cosas también, en caso que estén interesados, ¿verdad? Habla mucho de lo que es la inflación, PIB, tasa política monetaria, que hoy está en 6%, pero acá hay algo que dice tipo de cambio nominal guaraníes dólares. Entonces, es las expectativas de junio. Esto es algo que se lanza a comienzo de cada mes y proyecta este mes, el mes siguiente, el año y el próximo año. Entonces, hay una comparación a lo que era la expectativa de mayo del 2024, o sea, el mes pasado, y de junio del 2024. Entonces, en mayo había una expectativa de que junio cierre el dólar en 7.450, pero en junio ya subió eso, y está la expectativa de que cierre en 7.500.
Entonces, la expectativa de junio es que este mes se cierre en 7.500, que el mes siguiente, o sea, julio, se cierre en 7.500 y que inclusive el año se cierre en 7.500. Es decir, no se ve mucha fluctuación del dólar dentro de este año. Y también que el año que viene va a cerrar en 7.550, que tampoco es una variación muy importante. Yo particularmente creo que podría llegar a estar un poquitito más por arriba el año que viene, pero bueno, creo que los otros tienen más información que yo. Pero bueno, esto es un lugar donde pueden recurrir para analizar, bueno, cómo yo veo que se va a comportar el dólar o cómo el Banco Central ve que se va a comportar el dólar dentro de un periodo determinado, que en este caso yo le sugeriría fijarse en lo que es el año nomás, ¿verdad? Proyecciones a más largo plazo no suelen ser tan eficientes. Entonces, esto es un lugar muy importante o un informe muy importante que les puede servir también, no solamente para esto, sino que también para las empresas importadoras, por ejemplo, que tienen mucho, que hacen mucho uso de dólares, les puede llegar a servir. Entonces, no dejo de presentar esto otra vez. Y hay preguntas, creo. No, o sea, seguí la presentación, pero si hay preguntas, quiero parar en esta parte para que podemos dejar para el final. Ok. ¿Se ve de vuelta la presentación? ¿O se ve o no? ¿Qué estamos viendo? El SP. Ok. Ah, acá está. Ahora estamos. Que no se ve completo, Ah, ok. se ve como presentación. Ahora, Ahí. súper. Entonces podemos seguir y preguntar al final. Ok. Bueno. El mercado de valores ofrece cuatro alternativas en Paraguay. O sea, de Paraguay ofrece cuatro alternativas principales para inversiones en dólares, ya no todo en dólares. Acá no me voy a tener mucho, la parte más importante fue la primera, ¿verdad? Pero igual si tienen consulta acá, más que feliz de aclarar. Pero son cuatro productos de inversión que nosotros disponemos para inversiones en dólares. No solo me refiero a cualquier casa de bolsa, en este caso les voy a hablar de lo que es Cadiem, ¿verdad? Están lo que son los bonos en dólares. Los bonos, como ustedes saben, o para los que no saben, son títulos de deuda que emite una empresa. Entonces, una empresa, en vez de acceder a un préstamo bancario o a financiación bancaria, emite títulos a través de la bolsa y los inversionistas que tienen el capital disponible van comprando esos títulos y es como que el inversionista le presta la plata a la empresa, ¿verdad? Esos son los bonos. Después están los fondos mutuos, que es un instrumento de inversión colectiva, básicamente, donde todos aportamos, digamos, a una misma bolsa. Esa bolsa está a cargo de un administrador, en este caso Cadiem, y Cadiem como administrador se encarga de realizar inversiones. Esas inversiones se generan una rentabilidad y esa rentabilidad se vuelve a repartir entre todos los inversionistas del fondo, ¿verdad? Después están los fondos de inversión, que fondos mutuos son fondos abiertos porque básicamente cualquiera puede entrar en cualquier momento. Fondos de inversión también son conocidos como fondos cerrados, que básicamente lo que se hace es se capta capital para un proyecto en específico y una vez que se llega a conseguir el capital necesario, se cierra el fondo y nadie más puede entrar. Salvo que alguien que está adentro te venda su participación. Entonces, fondo de inversión, nosotros, por ejemplo, tenemos un fondo de inversión inmobiliario que es Naves Industriales. em, que básicamente necesitamos para la construcción y alquiler de naves industriales. Hicimos eso, construimos y estamos alquilando. Ese alquiler genera una rentabilidad y esa rentabilidad se le traslada a los clientes. Entonces, es una inversión en activos reales, porque están los activos financieros que son como los CDA o los bonos. Y por el otro lado están inversiones en activos reales que ya es en algo tangible. O sea, la inversión, por ejemplo, del fondo de inversión de naves industriales, vos ves literal la nave industrial, o sea, ves los galpones, ves toda la infraestructura, la construcción, todo. Entonces, es como que si vos querés saber, bueno, yo puse esta plata para construir esto, yo me puedo ir y ver dónde está construido eso, ¿verdad? Entonces, para eso son los fondos de inversión, que son productos muy interesantes, porque tienen la garantía detrás, ¿verdad? Que la garantía es la construcción, es el terreno, o sea, dependiendo de cuál sea el proyecto, ¿verdad? Pero siempre hay algo tangible por detrás. Nosotros estamos en proceso de sacar más fondos de inversión en dólares, así que después le vamos a contar más al respecto.
Y por último, tenemos también el acceso a inversiones en el mercado internacional, que como les dije, es para un perfil un poco más sofisticado, donde las inversiones mínimas ya son un poco más importantes, pero realmente son bastante interesantes porque ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Los bonos, acá yo creo que la mayoría ya de los que están acá, por lo que pude ver en la lista, ya conocen cómo funciona, pero le había dicho que es básicamente como prestarle plata a una empresa eh, y a cambio de eso la empresa me va pagando intereses, ¿verdad? Entonces esto, por ejemplo, es un caso de un bono con fecha de vencimiento en agosto del 2028. Estamos hablando de un bono a 4 años. Entonces yo invierto, ponele, no sé, tengo $10.000 que fui formando con mis ahorros, fui juntando, junté $10.000, no tengo pensado usar en el corto plazo, entonces digo, bueno, voy a invertir en bonos. ¿Por qué invierto en bonos? Porque son títulos de renta fija. ¿Qué quiere decir eso? Que uno al momento de invertir ya sabe cuándo va a cobrar los intereses y cuánto va a cobrar. Ya tiene el calendario de pago como podemos ver acá. Entonces, este calendario de pago donde vemos vencimiento, interés por título y el flujo de pagos es, yo sé que en el 21 de noviembre de 2024 voy a cobrar $168 y así sucesivamente. Entonces, por una inversión de $10.000, yo voy cobrando trimestralmente $168, vence el título en el año 2028 y me pagan los $10.000 que le presté a la empresa. Ahora, para los que no saben, esto tiene, no es necesario que se queden hasta el año 2028, sino que se puede negociar en cualquier momento. Entonces, si yo hoy, yo le dije, bueno, yo tengo estos $10.000, que fue el ahorro que fui armando durante toda mi vida, no tengo pensado usar a corto plazo y listo, voy a dejar a largo plazo. Pero el día de mañana yo tengo un problema de salud y necesito esos $10.000, yo puedo salir a vender en el mercado secundario y yo vendo de una manera muy rápida porque los bonos son títulos con una liquidez muy alta. Entonces, este es, digamos, un tipo de inversión en dólares. Inversión en fondos mutuos, acá en la mayoría de los casos son fondos de liquidez, que quiere decir que es para optimizar la liquidez de una persona o de una empresa. Esto está orientado al corto plazo. Los bonos no tenemos que fijar lo que es mediano o largo plazo. Fondos mutuos están mucho más orientados a corto plazo. Entonces, una empresa que, como le había dicho, vamos al mismo ejemplo, compra de mercadería que todavía no tengo que pagar, entonces me va a salir $1.000.000. Yo ese $1.000.000 tengo hoy en el banco. Si tengo en el banco en 180 días o en 6 meses, vuelvo a mirar y mi $1.000.000 van a seguir siendo $1.000.000. Ahora, si yo invierto en un fondo mutuo donde no hay costo de entrada, no hay costo de salida, los intereses se me generan de manera diaria y yo puedo retirar cuando quiera, al plazo, si yo meto ahí a un plazo de 6 meses, me va a generar $18.665 aproximadamente. Entonces, imagínense, nada contra $18.000, me quedo yo toda la vida con los $18.000 en una cartera súper conservadora, donde no hay costo de entrada, donde no hay costo de salida. Eh, no hace falta que nos digan a nosotros, che, yo quiero dejar a 6 meses o yo quiero dejar a un año. No, el fondo mutuo meten cuando quieran, sacan cuando quieran. O sea, es una alternativa a lo que es la caja de ahorro. Entonces, estos son productos mucho más enfocados al corto plazo para rentabilizar, digamos, ese capital a corto plazo. Como le había explicado, yo no voy a entrar mucho en detalle en cada uno de los productos porque esto es un poco más para otra charla donde nos va a llevar mucho más tiempo. Hoy me quiero enfocar mucho más en lo que es la primera parte, que es la diferencia entre invertir en guaraníes y dólares. Pero si tienen alguna pregunta en particular, pueden dejar ahí en el ciclo de preguntas. Y después está mercado internacional. Esto sí, algo como le había explicado, mucho más sofisticado. Si se fijan, los otros cuadritos son bastante simples. Acá ya vemos gráficos complicados y eso, entonces para inversores un poco más sofisticados. Pero esto es un ejemplo, por ejemplo, de una inversión en un fondo de acciones en dólares, ¿verdad? Esto es un fondo tengo entendido que era de Morgan, de JP Morgan. eh, Tiene un muy buen rating. ¿Y qué es lo que hace? Esto invierte, el 99% de su inversión está en acciones globales. Todo lo que sean acciones en dólares, no existen acciones en dólares en Paraguay, o sea, a nivel local no existen acciones en dólares, sino que todo es a nivel internacional. Y una partecita tienen en cash. Eh, lo que hacen es invertir en todas estas empresas. O sea, si ven los nombres de estas empresas, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, Mastercard, Meta, Nestlé, o sea, son todos nombres muy conocidos, de empresas muy conocidas que obviamente le están yendo muy bien. Y podemos ver el histórico, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos
cómo rindió, y esta es una información que nos dan a nivel internacional, ¿verdad? Con todos nuestros aliados, nos muestran cuál es el benchmark, que es este amarillito, o sea, cómo se comportó el benchmark y cómo se comportó este producto en particular. O sea, este fondo de acciones de JP Morgan le venció o le ganó al benchmark, que es justamente un buen administrador de fondos, lo que tiene que hacer es ganarle al benchmark, y en este caso, históricamente, prácticamente siempre le ganó. Entonces, si vemos, por ejemplo, los rendimientos, algo que hay que entender en este tipo de productos, principalmente en lo que sean productos del mercado internacional, es que no tienen la estabilidad que tienen los títulos del mercado local. Acuérdense lo que eran los bonos. Los bonos vos sabés que voy a cobrar en tal fecha, tal monto, tal fecha, y no va a haber nada que cambie eso. En el caso del mercado internacional sí ya fluctúa mucho más, ya hay muchas mayores variaciones. Vemos, digamos, acá estos diferenciales de rendimientos. Entonces, si vemos, en el año 2014 rindió 3,3, pero en el año 2015 rindió negativo 3,7. Entonces, si yo entré en el 2014 y salgo a final del 2015, como que no gané mucho. Entonces, este tipo de inversiones no está orientada a corto plazo. Yo si invierto en el mercado internacional, en un fondo de acciones principalmente, ¿verdad? Tengo que tener en la cabeza que tengo que invertir a largo plazo. Y también tengo que tener en la cabeza que sí o sí, o sea, no voy a decir sí o sí, pero es muy, muy probable que el rendimiento en dólares sea muy, muy interesante. Fíjense en el año 2019, 2020 y 2021. 27% en dólares, 18% en dólares, 22% en dólares rindió este fondo. Solo este fondo rindió así durante esos 3 años. O sea, imagínense, me hubiese encantado saber que ya rendía así. Yo en el 2019 vendía todo lo que tenía, metía a este fondo, ¿verdad? Pero fíjense lo que son esos rendimientos. En Guaraní no encontramos esos rendimientos. Pero después hay que tener el estómago para aguantar un 2022 un poco, un poco complicado porque rindió negativo 15, ¿verdad? Entonces es como que tenemos que estar, el paraguayo, o sea, acá en Paraguay no estamos tan acostumbrados a tener estas fluctuaciones o estas variaciones de rendimientos. En el mercado afuera es muy, muy común. Entonces, yendo a lo que es los rendimientos promedio de los últimos 3 años, de este fondo en particular rindió 7,8. Los últimos 5 años, así yo entraba en el 2019, me iba a rendir 14%. Los últimos 10 años, 9,6. O sea, son rendimientos hermosos para que sean en dólares. Entonces, este tipo de productos también encontramos en el mercado internacional y son exclusivamente en dólares. Por último, tenemos también los CDA, que no tengo acá la diapositiva, que los CDA, como ustedes saben, del certificado de depósito de ahorro, que son los instrumentos muy o más conservadores del mercado a nivel local, ¿verdad? Que son los títulos de los bancos, ¿verdad? Tienen garantía del Banco Central hasta 200 salarios, perdón, 75 salarios mínimos, que son 200 millones de guaraníes o 30.000 dólares aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el banco quiebra, el Banco Central me devuelve hasta ese importe, ¿verdad? Pero las tasas obviamente no son tan atractivas, ¿verdad? Acá estamos hablando de, fíjense, tasa del 14% a 5 años. En el caso del fondo de dólares me rinde cerca de 4%, pero acuérdense que esto era a corto plazo. En el caso de los bonos, está rindiendo más o menos 6,75, 7%. En el caso de los CDA, hoy están rindiendo 5 o 5,5% como máximo. Entonces, acuérdense lo que le dije al comienzo, un mayor riesgo siempre va a haber una mayor rentabilidad. Y por último, para cerrar esto y empezar con el tema de las preguntas, lo que yo siempre recomiendo y les dije cuando empezó la charla, le dije a la mitad de la charla y le digo ahora al final de la charla, lo más importante es tener un buen asesoramiento. Lo más importante es saber qué tipo de perfil de inversión tengo yo, y eso, uno, si tiene cierto conocimiento financiero, puede hacer algunos exámenes y autodiagnosticarse, pero siempre es bueno tener un asesoramiento financiero. Entonces nosotros siempre recomendamos eh, marcar una reunión con alguno de nuestros ejecutivos, como para que le pueda decir, bueno, vos tenés este perfil, y que le vaya explicando al cliente, bueno, che, yo tengo esta plata, pero esta plata yo necesito para tal cosa. O sea, nosotros entender su objetivo de inversión, y en base a eso nosotros hacemos recomendaciones. Un asesor financiero nunca le va a obligar a alguien a invertir en un lugar. Si lo obligan, cambien de asesor financiero. Siempre un asesor financiero da recomendaciones. Entonces, yo le voy a recomendar, che, invertí en, no sé, en banco F. Y si a este cliente le dice, no, vos sabés que escuché cosas malas de banco F, yo no quiero invertir en banco F, está bien, el cliente ahí decide no invertir. Pero nosotros siempre vamos a dar recomendaciones, y el cliente es el que toma la decisión final. Pero lo más importante es tener un asesoramiento adecuado,
desnudarse prácticamente ante el asesor para que el asesor entienda, bueno, todos estos son los puntos que yo tengo que tener en cuenta, todas estas aristas tengo que calcular y en base a eso yo le voy a dar mi recomendación personal. Y lo más importante también de esto es, una inversión financiera no le tiene que estresar. O sea, no, usted no tiene que estar preocupado, che, yo escuché tal cosa, o sea, tiene que estar tranquilo. Lo importante en esto es que duerman tranquilos, que sepan que el dinero está trabajando todo el tiempo y ustedes tienen una app, una web, donde pueden ver, digamos, todas sus inversiones, cuánto fue creciendo el capital por día, o sea, todo, todo está monitoreado. Ustedes tienen acceso el 100% del tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a ver cuánto realmente le está generando su inversión. Entonces, lo más importante de todo esto es que uno esté tranquilo generando plata sin hacer absolutamente nada más que invirtiendo esa plata, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos cubrimos, digamos, todo lo que son inversiones en dólares. Me pasé un poquitito del tiempo, pero bueno, creo que era importante que manejen, digamos, toda esta información. Yo sé que es mucha información de una. Si me preguntan a mí, contarle que se queden dónde pueden buscar el tipo de cambio del Banco Central, yo ya estoy feliz. Pero eh, si tienen alguna duda o consulta, me pueden hacer ahora, pueden escribir en el chat. Vamos a leer las preguntas. Y cualquier cosa, nosotros en Cadiem siempre estamos a las órdenes para agendar cualquier asesoramiento. Y bueno, nosotros más que felices de poder recibirle en nuestra casa, ¿verdad? De mucho Alicia. Voy a ver si puedo abrir. Eh, Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Pues, bueno, arrancamos con una pregunta. ¿Existe alguna opción en la bolsa local que ofrezca al famoso interés compuesto? Sí, eso creo que respondí después, vuelvo a recalcar. Los fondos mutuos son los instrumentos que trabajan con interés compuesto. Todos los fondos mutuos de Cadiem trabajan con interés compuesto, que quiere decir, yo hoy deposito $10.000. Mañana yo entro a mi web o mi app de Cadiem, no voy a ver esos $10.000, voy a ver 10.010 dólares, que ya es el $10.000 más el interés de ese día. Y el interés del día 2 se va calculando sobre ese nuevo monto y ese es el interés compuesto. Todos los fondos mutuos funcionan con interés compuesto. Como le había dicho, no hay costo de entrada, no hay costo de salida, trabajan con interés compuesto y uno quita el capital cuando quiere. A mí me preguntan particularmente los fondos mutuos son una herramienta súper, súper útil para, para no solamente invertir, sino que separar el capital de la cuenta de uno. Yo particularmente digo así, yo si tengo plata en mi cuenta voy a gastar. Entonces, yo me quedo en mi cuenta con lo que tengo pensado gastar en el mes y el resto ya transfiero todo a fondo mutuo como para que no pensar que tengo esa plata ahí y todos los días me va generando más intereses y si por ahí me quedo corto y necesito en el mes un poco más de plata, rescato nomás del fondo mutuo, ¿verdad? Entonces, es una buena herramienta no solamente para invertir, sino que para ordenarse financieramente. Esa diferencia de tasa que existe es por la apreciación. Yo no sé si eso se refería al, al, al ejemplo que había mostrado, pero tengo entendido que sí. Y sí, la diferencia de rendimiento final entre ese ejemplo en guaraníes y dólares, guaraníes era 9,5 creo, y en dólares era 10,3. Esa diferencia es por la apreciación del dólar. Porque como le había mostrado en el ejemplo, em, las tasas en guaraníes son mayores. Entonces, si uno ve así, si uno no entiende mucho de esto y ve tasa en guaraníes 10%, tasa en dólares 6%, va a decir, me conviene toda la vida invertir acá. Pero no necesariamente, porque si el dólar se aprecia, te iba a convenir más invertir en dólares y después cambiar a guaraníes, ¿verdad? Ana Raquel Bogado Guarín me pregunta, ¿qué tipo de inversiones es buena hacerla en dólares? Todo tipo de inversiones es buena hacerla en dólares. No, mentira. Depende mucho, por eso depende mucho del objetivo de inversión de cada uno. Yo particularmente recomiendo siempre tener algo en dólares, porque en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar los dólares y para cubrirse cualquier disparo del tipo de cambio, eso es bueno tener ahorros en dólares. Ahora, yo particularmente considero que las inversiones a largo plazo, a partir de 5 años en adelante, van a ser más rentables en dólares por el tema de la apreciación. Entonces,
A corto plazo es como que las tasas guaraníes son más altas que los dólares y como que no le da tanto tiempo al dólar de apreciarse tanto como para cubrir esa brecha. Pero a largo plazo sí. Ustedes vieron. Ustedes vieron, por ejemplo, en los últimos 5 años el dólar se apreció 5%. En los últimos 10, o sea, sí, 5% por año. En los últimos 10 años el dólar se apreció 5% por año también. Vimos el ejemplo de los dólares, de una inversión en guaraníes y dólares a 3 años, y a 3 años el punto de equilibrio estaba en un 2,5% de apreciación anual del dólar. Entonces, si el dólar se venía apreciando 5% todos los años y se sigue apreciando 5% todos los años, conviene más invertir en dólares en ese caso, ¿verdad? Entonces, para inversiones a largo plazo, de 4 o 5 años en adelante, yo considero muy buena hacerlo en dólares. Pero ojo, 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 ojo. Yo no digo cambiar todo el patrimonio de uno a dólares, sino que si uno tiene ingresos en guaraníes, tiene gastos en guaraníes, es importante tener gran parte de esa inversión en guaraníes también, ¿verdad? Marco, Matías, justo cuando mencionaste, gano 100% en guaraníes, ¿cuál es la mejor estrategia para empezar a crear ese colchón de inversión en dólares? Dado los costos del tipo de cambio, comisiones por depósito en efectivo, saldo mínimo promedio en caja que ponen los bancos. Sí, acá Marco me pregunta si yo gano 100% en guaraníes, ¿cómo yo voy formando ese colchón en dólares? Yo les voy a comentar mi caso, les puede servir, les puede no servir, ¿verdad? Pero mi caso en particular es yo ahorraba, o en mi cabeza está ahorrar entre un 15 y un 20% todos los meses. La teoría te dice que ahorrar 10% todos los meses. Yo particularmente estoy casado, pero no tengo hijos todavía, entonces como que no tengo todavía los gastos pesados que todo el mundo me dice que se vienen cuando vienen los hijos. Entonces, de ese 20% yo intento ahorrar la mitad en guaraníes y la otra mitad en dólares. Si yo gano en guaraníes, cambio esa otra mitad a dólares, porque cambiar ahora un tipo de cambio de, supongamos, 7.500 no es lo mismo que cambiar dentro de 2 años a un cambio de 8.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me conviene cambiar ahora, pero no hacerlo en efectivo. Es bueno abrir una cuenta o tener una cuenta bancaria en una financiera, un banco. Hoy ya son mucho más accesibles para la habilitación de cuentas en dólares, entonces es como que eh, hacer el cambio a través de los bancos o de la financiera misma. Ahora, tener efectivo en dólares es complicado, yo sé, por el tema de las comisiones de depósito en efectivo. Tener efectivo dólares está complicado ahora, pero sí recomendamos, inclusive nosotros podemos ayudarle a la habilitación de cuentas en dólares. Así como tenemos tasa de inflación en guaraníes que nos sirve para comparar contra las tasas de rendimiento de las distintas inversiones, existe una tasa de inflación de los dólares en Paraguay para poder comparar las distintas opciones de inversión en dólares. Me encanta la pregunta PDM, dice, no puedo decir, o sea, no sé cómo se llama, pero es muy buena pregunta porque al iniciar, cuando me dijeron que tenía que hacer esta presentación, yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para hacer de algo complejo algo simple y mostrarle con números? Y lo primero que hice fue usar también el tema de la tasa de inflación para sacar la tasa real. La tasa real en teoría es tu tasa de rendimiento menos la inflación te da tu tasa real. Pero ¿qué pasa? Eso no es algo 100% real para comparar contra dólares porque nosotros no gastamos en dólares. O sea, a nosotros no nos afecta la inflación de Estados Unidos si es que nosotros no vamos a gastar a Estados Unidos. No sé si me explico. No va a afectar la inflación de un guaraní, sí, no afecta obviamente, ¿verdad? Pero la inflación en dólares no, porque salvo que nos vayamos a gastar. Entonces dije, vamos a mostrar de manera mucho más simple una comparativa más simple. Porque no, tenemos que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. Yo no puedo comparar una tasa de rendimiento en guaraníes considerando la inflación, porque acá sí nos afecta un poco la inflación, contra dólares, porque no nos afecta la inflación de Estados Unidos. Pero si querés saber cuál es la inflación de Estados Unidos, es muy similar. Tengo acá los datos, porque le dije, preparé todo eso, les voy a decir. En guaraníes. La inflación en Paraguay en el año 2019 fue 2,76. La inflación en Estados Unidos fue 1,8. No es mucha la diferencia. En el año 2020, 1,77 contra 1,20. En el año 2021, 4,80 contra 4,70. O sea, si se fijan, no es mucha la diferencia. En el año 2023, la inflación de Paraguay fue 4,10 y la inflación de Estados Unidos fue 4,10 también. Entonces, son inflaciones, si bien es cierto, la inflación de Estados Unidos en promedio es menor, no es tampoco tanta la diferencia, ¿verdad? Pero en la teoría, si vamos a lo didáctico, sí hay que tener en cuenta la inflación. Si vamos a lo práctico,
la inflación de Estados Unidos realmente no nos afecta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué proporción de guaraníes y dólares en inversiones recomendarías a una persona que cobra su salario en dólares? Esta es muy buena pregunta, porque no solamente importa cómo uno cobra su salario, sino cómo uno gasta. Eso es lo más importante realmente, ¿verdad? Porque son los gastos lo que a nosotros nos permite decir, bueno, si yo tengo tanto de mi sueldo, ¿cuánto yo voy a usar en mi día a día, ¿verdad? Entonces, yo particularmente recomiendo, si yo, en mi caso, por ejemplo, yo gano guaraníes, yo gasto en guaraníes, yo tengo un 30%, un poquitito más ahorrado en dólares. Para una persona que gana en dólares y gasta en guaraníes, ahí hay que ver mucho la situación particular porque depende cuánto gaste en el mes. Yo ahí haría un 50-50 o inclusive un 60-40, $60, 40 guaraníes. Si con ese 40% guaraníes ya le da para solventar sus gastos diarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vos no tenés que, vos ya tenés los dólares. Vos al cambiar guaraníes a dólares perdés un poquitito en tipo de cambio. Vos si ya tenés tus dólares, ya no te conviene más cambiar a guaraníes para volver a cambiar después a dólares, sino que cambias lo necesario nomás para tu día a día, ¿verdad? Pero muy buena pregunta la de Rafael. Néstor me pregunta, la verdad es que hoy por hoy invertir en guaraníes sería mejor para tener inversiones en ambas monedas. Es una buena estrategia, está muy buena la charla. Se debe considerar que el precio del dólar bajó mucho después de la crisis del 2008 y más aún crisis del techo de deuda del 2011. Sí, ahí hubo una bajada del dólar, una bajada tremenda hasta el 2011, 2012 y ahí es como que se vuelve a apreciar. Como vimos en la gráfica, si tomamos en cuenta los últimos 10 años, se aprecia 5% anual. Pero si se toman en cuenta los últimos 15 años, donde está metido este 2008 y 2011, ahí creció, se apreció solamente un 3,8, 3,9% anual. Entonces, depende mucho de qué rango miremos. Si consideras que la compra es menor a la venta, sería mejor invertir en guaraníes. Claro, ahí hay que tener en cuenta siempre, depende de si yo tengo los dólares y cambio a guaraníes o si yo tengo los guaraníes y cambio a dólares. O sea, depende mucho de si tomamos el dólar tipo de cambio de compra o de venta también. ¿Los bonos tienen algún tipo de seguro respaldatorio? Eh, en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos los bonos se emiten sin ningún tipo de garantía. Entonces, como para disminuir, digamos, los riesgos. El CDA, por ejemplo, ya le he explicado, tiene garantía hasta $30.000, 200 millones de guaraníes. Entonces, quiere decir, el banco quiebra, Banco Central te devuelve. En el caso de los bonos, en la mayoría de los casos no es así. En el 95% de los casos no tiene ningún tipo de garantía. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre para ir disminuyendo los riesgos es diversificando las inversiones. Y diversificar es la palabra mágica en nuestro mundo de inversiones porque estamos hablando de diversificar en emisores, diversificar en entidades, o sea, entidades me refiero a diversificar en casas de bolsa también inclusive y también diversificar en monedas, que es todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Estas inversiones en el mercado internacional son de renta variable, son índices. Se puede hacer a través de CADIEM y cuál es la diferencia de hacerlo con un broker extranjero. Muy importante mencionar, yo le mostré un ejemplo nomás de inversión en el mercado internacional. En ese ejemplo en particular sí son de renta variable. Ese ejemplo en particular es un fondo de acciones, entonces recontra renta variable, como habíamos visto, habían meses, habían años en los que el rendimiento fue el 22% y años en los que el rendimiento fue negativo de 15%, ¿verdad? Entonces es de renta variable. Se puede hacer a través de CADIEM, se puede hacer a través de CADIEM, solamente como le había comentado, tiene sus particularidades donde los montos mínimos para acceder a ese tipo de inversiones son diferentes. Nosotros en CADIEM tenemos inversión a partir de 300.000 guaraníes, imagínense. 300.000 guaraníes en algunos productos, 1 millón en otros productos, 10 millones en otros productos. Para lo que es mercado internacional, dividimos en dos. Para lo que son compra de bonos a partir de 25.000 y para entrar a lo que son fondos como este que habíamos visto, fondos de acciones, fondos de bonos y todo, o índices inclusive, a partir de $50.000. Entonces, la diferencia de hacerlo con nosotros es que nosotros brindamos, digamos, todo este asesoramiento. Tenemos aliados estratégicos en Uruguay que nos hacen todo el research, donde nos dan toda la información de todo el mercado. Y bueno, los brokers extranjeros, yo no sé qué tanta
tanta atención o nos van a llegar a prestar, ¿verdad? Entonces, yo particularmente prefiero siempre hacerlo a través de una empresa que tiene una trayectoria de 20 años antes que hacerlo con una persona que está en el extranjero que yo particularmente no le conozco ni físicamente, ¿verdad? Entonces, eh, eso, ¿verdad? Está buena la charla, qué suerte, Néstor, ojalá no me mientas. Angie, excelente la charla, profe. Profe, yo soy profesor. Ahora, otra pronto. Sí, nosotros tenemos un ciclo de charla en CADIEM, como le había comentado al comienzo. Esta es la quinta fuera. La quinta dentro del ciclo de charlas, pero que tocamos todos los temas. Ahora, si ustedes me dicen, si yo quiero ahondar más en este tema de dólares, yo quiero saber cómo puedo usar, no sé, diferentes activos para cubrirme, ahí ya entramos al tema de forwards, inclusive poder hacer repos, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer para cubrirnos también. Entonces podemos ver también otra charla para dólares, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta acceder al mercado internacional, por ejemplo, si quiero comprar acciones o ETF? Y realmente los costos varían dependiendo de dónde uno invierta, pero el promedio está entre 0,5 y 0,75% de la inversión que uno haga, ¿verdad? Entonces, eso más o menos son los costos. Ahora, hay algo que hay afuera que no hay acá en Paraguay, que es el costo de mantenimiento de la cuenta. Costo de mantenimiento de la cuenta, acá ustedes abren su cuenta en Cadiem, por más que no inviertan nada, la cuenta va a estar habilitada y va a estar a disposición cuando quieran usar. Afuera se habilita la cuenta y tiene un costo de mantenimiento dependiendo del tipo de cuenta, entre 300 y $350 anuales. Entonces, todos los años es como que le va debitando eso. Entonces, ese es el costo, ¿verdad? Tengo entendido que los fondos mutuos se vuelven a dividir en disponible y crecimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Esa, voy a responder la pregunta, no es para esta charla porque el crecimiento, el fondo mutuo crecimiento, es en guaraníes. Por eso nosotros no mostramos, digamos, nada del fondo mutuo crecimiento en este caso. Pero el fondo mutuo disponible es básicamente como una caja de ahorro. Ese tenemos en guaraníes y dólares. Ese fue el ejemplo que vimos, ¿verdad? Una inversión a 180 días, $1 millón. Pero no hay costo de entrada, no hay costo de salida, uno sale cuando quiere y el interés es compuesto. En el caso del fondo crecimiento, hoy por hoy tenemos solamente en guaraníes, está en nuestros planes sacar un fondo crecimiento en dólares, pero ese fondo crecimiento está orientado a mediano y largo plazo. Entonces el fondo disponible es para inversiones a corto plazo, menos de un año, y para inversiones superiores a un año, sí ya recomendamos el fondo mutuo crecimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la rentabilidad es mayor, para que tengan idea, el fondo disponible en guaraníes está en cerca de entre 5,75 y 6% y el fondo crecimiento está en 8,5%. Eh, pero el fondo crecimiento tiene costos por salida, tiene cargos por rescate porque nosotros queremos que ese fondo sea un fondo para mediano y largo plazo. Entonces, eh, esa es la principal diferencia. ¿Hay impuestos en el exterior? Hola Marcelo. Depende mucho de la ciudadanía. O sea, si para paraguayo que invierta en el exterior no hay ningún tipo, no hay tipo de impuesto. Ahora, si yo soy paraguayo que trabaja en Estados Unidos, trabajo para una empresa de Estados Unidos o que tengo residencia americana o algo así, ahí sí hay impuestos, pero para todo lo que sea inversiones así, yo como Matías, que soy paraguayo, nací en Paraguay, quiero invertir afuera, no, en la mayoría de los casos hay ciertas particularidades o cierto tipo de instrumentos que sí tienen algún tipo de impuesto, pero nosotros le encontramos la vuelta como para, si ese me va a cobrar, encontrar un sustituto similar, porque hay muchos fondos que son similares, que no me cobren. Entonces buscamos siempre la ventaja para el inversionista. Esa otra ventaja también de hacer a través de Cadiemo, de una casa de bolsa importante, ¿verdad? Que tenemos, digamos, ese movimiento de cintura como para saber, bueno, este me va a cobrar esto, entonces no voy a invertir acá, pero voy a invertir en algo muy similar que no me va a cobrar eso y me va a dar una rentabilidad similar o mayor inclusive, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, tenemos ese juego de cintura como para recomendar dónde invertir para no incurrir en ese tipo de gastos, ¿verdad? Creo que ahí respondí. ¿El capital que invierto es deducible de IRP? No, lastimosamente no, pero muy importante, los intereses de las inversiones no graban IVA, no graban IRP ni nada. Todo lo que sea intereses, digamos, en bonos, fondos mutuos, y eso están exentos de impuestos, pero no es deducible. Hace algunos años sí era deducible y era muy lindo, ¿verdad? A fin de año nomás teníamos el problema que todo el mundo se iba a invertir. Diciembre era nuestro mes de locos,
pero, pero ahora realmente no es deducible el IRP. Bueno, les agradezco, perdón, mi idea era terminar en 45 minutos, una hora, pero creo que era importante que tengan toda esta información. Entonces, yo quedo totalmente a disposición. Ahora va a compartir, digamos, bueno, ahora ya va a dar el cierre. De mi parte, agradecerles por la atención. Yo sé que son muchas, capaz algo muy complejo, algo intenté hacer lo más simple posible, así que espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido una cosa por lo menos. Y bueno, a las órdenes acá en Cadien para lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias Matías por tu presentación. Creo que todos estuvimos bastante atentos. Muchísimas gracias también a todos los que se quedaron hasta el final. Voy a dar unas últimas informaciones como para dar el cierre. La primera es la grabación que siempre nos suelen preguntar. Nosotras la vamos a subir a Academy, que es nuestra plataforma de educación financiera. Pueden buscar cadiem.com.pi y van a encontrar ahí la sección. Va a estar esto subido arriba y también le vamos a mandar al correo. Ahora, para quienes quedaron interesados y se quieren contactar con Cadiem y agendar un asesoramiento, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp. Entonces, quedamos a disposición y quedamos también en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo seminario online. Sí, y finalizar. Voy a dar.